Hola, en este Polimedia vamos a abordar lo que es el planteamiento de los diagramas de flujo. Empezaremos con una pequeña introducción, veremos cuál es el objetivo y plantearemos un diagrama de flujo en un ejemplo de un problema. ¿Qué es un diagrama de flujo de un proceso? Pues básicamente es una representación esquemática en el cual en el proceso vamos a indicar cuáles son las etapas que forman ese proceso, pues por ejemplo etapas de secado, de mezclado, de evaporación, de extracción, etc. Y luego vamos a indicar también cuáles son las entradas y salidas, bien al proceso entero o bien a cada una de esas etapas, bien entradas y salidas de materia o de energía o incluso de información que nos dirijan, pues información que conecten unas etapas con otras. Este sería, por ejemplo, un diagrama de flujo de una elaboración de un vino. Aquí podemos ver pues, las diferentes etapas que conforman ese proceso, pues un despalillado, un estrujado, y podemos ver que esas etapas están conectadas con una serie de flechas que nos indican el flujo de materia de qué etapa va a qué otra etapa. Y así podemos ver, por ejemplo, pues que del descube pues, nos salen dos corrientes de materia, una de mosto y una de orujo. Bien, el diagrama de flujo lo podemos hacer tan complicado como nos interese. Puede ser un diagrama que tenga muchas etapas, con muchas corrientes que conecten diferentes etapas. Este sería, por ejemplo, el caso de un diagrama un poquito más complicado que el anterior, que sería la extracción de zumo de naranja. O bien pueden ser diagramas de flujos muy generalistas, en los que se marca, digamos, un proceso muy general. En este caso, pues, sería donde podrían estar el origen de la generación de residuos en procesos, por ejemplo, de conservas de vegetales. Hay muchos procesos de conservas de vegetales o de congeladores vegetales, pero bueno, esto nos indicaría un poco lo que es el diagrama de flujo. Bien, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que con este Polimedia aprendas a realizar un diagrama de flujo de un proceso a partir de una cierta información. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. En este caso, partimos de un problema de materia en el cual me dicen que tengo 200 kilos de un producto líquido con un contenido en sólidos de un 10% que se mezcla con azúcar puro. A continuación, con el fin de concentrar la mezcla, se introduce un evaporador. El producto obtenido finalmente tiene que poseer un 15% de sólidos y un 15% de azúcar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles serían las unidades, las etapas de ese proceso. Vemos que tenemos un producto líquido y que lo mezclamos con azúcar, luego tendremos una etapa de mezclado. Y tenemos también que esa mezcla se le quita parte del agua, tendríamos una etapa de evaporación. Bien, como tenemos aquí, bueno, pues esto nos indicaría que tendríamos un producto líquido que se mezcla con una corriente de azúcar en una unidad de mezclador, tendríamos un producto mezcla que entraría posteriormente al evaporador y de ahí eliminaríamos parte del agua y obtendríamos nuestro producto. Bien, en procesos complejos, una manera de simplificar el proceso es etiquetar las corrientes con números y de esta manera yo puedo hacerme referencia a cada una de esas corrientes con más facilidad. Pues aquí están las corrientes etiquetadas. Y ahora, el paso siguiente sería identificar en cada una de esas corrientes las variables que tendríamos. En este caso es un problema de balances de materia, es un problema de diagrama de flujo de materia, por lo tanto, en cada corriente vamos a tener el caudal másico de cada corriente y la fracción másica de cada uno de los componentes de esa corriente. Si nos fijamos, por ejemplo, en la corriente de producto líquido, en el problema nos dicen que tenemos un caudal de 200 kilos y el 10% de sólidos. Si tenemos el 10% de sólidos, podemos suponer que el resto puede ser agua. Por lo tanto, tendríamos como elementos, como variables, tendríamos el caudal másico, la fracción másica de agua y la fracción másica de sólidos. En la corriente de azúcar nos dicen que es azúcar puro, por lo tanto tendríamos su fracción másica de azúcar, que va a ser evidentemente todo azúcar, y el caudal másico de azúcar M2. En la corriente 3 lo que tendríamos sería evidentemente su caudal másico y la mezcla de todos los componentes. En este caso tendríamos azúcar, tendríamos agua y tendríamos sólidos. La corriente 4 es de agua, por lo tanto, una corriente en la cual solo tenemos caudal másico de agua y su fracción másica. Y la corriente 5, que sería el producto final que obtenemos, pues tendría la misma composición que la corriente 3, solo que con un poquito menos de agua. Pero bueno, tendríamos su caudal másico, fracciones másicas de agua, sólidos y azúcar. El siguiente paso es identificar qué sabemos de cada corriente. Bueno, nos dicen que tenemos una masa de 200 kilos de producto líquido, luego sabemos el caudal másico del producto líquido y que tiene un 10%
de sólidos, luego sabemos la fracción másica de esos sólidos. Además, nos dicen que el producto final tiene un 15% de sólidos y un 15% de azúcar, por lo tanto, también conocemos las fracciones másicas de sólidos y de azúcar del producto final. Pero además tenemos que tener en cuenta que hay otro tipo de información que podemos conocer, pero que no es del todo información nueva. Me explico. Si aquí nos fijamos en el producto líquido, podemos ver que tiene una fracción másica de 0,1 en cuanto al contenido de sólidos. La fracción másica de agua, que será 1 menos esa fracción másica de sólidos. Es decir, ese dato lo sabría. ¿Pero ese dato es información nueva y relevante? No. ¿Por qué? Porque depende del valor que tenemos en este caso. Lo mismo ocurriría con la fracción másica de azúcar. La fracción másica de azúcar, si es una corriente de azúcar, es 1. No es información que yo tenga como nueva, no es información independiente, sino que es información dependiente. Lo mismo con la fracción másica de la corriente 4, la fracción másica de agua, ya que es agua pura, y lo mismo con la fracción másica de agua en la corriente 5. Como ya sé las fracciones másicas de sólidos y azúcar, la fracción másica de agua es la diferencia 1 menos las fracciones másicas anteriores. Por lo tanto, es un dato, pero no es información independiente. Bueno, creo que con este ejemplo os habrá quedado un poquito claro de cómo construir a partir de cierta información, obtener un diagrama de flujo del proceso que de una manera esquemática me da una visión rápida de todos los datos de ese proceso. Espero que esa haya sido de utilidad y nada, hasta luego.